Qué bueno participar con ustedes de este servicio al Señor, donde honramos a Dios y lo exaltamos porque reconocemos que Él es el único Dios verdadero. Fuera de Él no hay otro Dios, ¿verdad? Alguien me decía, o nos preguntaba en el discipulado, que si las personas preguntan, bueno, ¿y cómo hacemos para saber si no hay otro Dios? ¿Qué tal que haya otro Dios y nosotros no lo sepamos? ¿Por qué decimos nosotros que hay un solo Dios verdadero? ¿Qué le respondería usted a esa persona? Bueno, Dios lo dice en su palabra, muy bien. Porque si hubiera otro Dios, ya se había manifestado. Y hubiera dicho, yo también soy Dios. Pero no se ha manifestado sino solo uno, que es el creador de todas las cosas. Amén. Y por eso nosotros lo honramos, lo respetamos, lo admiramos, también lo amamos, ¿verdad? Por lo que Él es. Bien, amados hermanos, se va a compartir la palabra del Señor. Esta mañana también hubo un grupo bien bonito y compartimos también la preciosa palabra de Dios. Estoy compartiendo principios de evangelización. ¿Y por qué es importante evangelizar? Pero vamos a orar para que Dios nos guíe. Si hay alguien que nos visita por primera vez, bienvenido. Aquí creemos en el Señor, Dios Todopoderoso, y en el Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Oremos. Señor, gracias porque nos das este espacio para poder congregarnos y ser edificados. Rogamos tu hermosa presencia sobre nuestras vidas. Enséñanos. Venimos con hambre y sed de ti y queremos aprender de ti. Permítenos tener nuestros oídos despiertos, los ojos abiertos para poder captar, entender las maravillas de tu ley. Señor, enséñanos por favor. Espíritu Santo, esta es tu obra, esta es tu palabra, Señor, y queremos aprender de ti. Lo pedimos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo y por la dulce comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy es principios de evangelización, la justicia de Dios, la ley y el Espíritu Santo. Algo que nosotros necesitamos aprender es llevar el mensaje del Evangelio a otras personas. Pero resulta que muchas veces nosotros no sabemos cómo enseñarle el Evangelio a otras personas. Y para compartir y sembrar la semilla del Evangelio y compartir las buenas nuevas, se hace necesario preparar primero el corazón. Un principio para compartir el Evangelio. Primero, preparar el corazón. ¿Cuál es lo primero? Preparar el corazón. Cuando usted va a sembrar una planta, una semilla o una cosecha, arroz, maíz, usted llega y siembra así, sin preparar el terreno, todo lleno de rastrojo, y usted tira la semilla ahí. No. ¿Qué es lo primero que se hace? Preparar el terreno. Si el terreno es grande, usted le pasa un tractor, revuelca la tierra. Luego, ¿qué hace con esa tierra? La abona. Pero algo muy importante, usted se da cuenta si ese terreno es apto para sembrar esa semilla. Por ejemplo, hay terreno que es bueno para sembrar yuca, pero hay otro que no es bueno si usted le echa abono. Entonces se necesita saber dónde se va a sembrar.
primero hay que preparar el corazón, el terreno. ¿Sabe que muchas personas en la iglesia, aunque conocen de Dios, nunca su corazón fue preparado? Escuchen esto. Y nunca entendieron el evangelio, y nunca vieron la necesidad del evangelio, y no entendieron que es Jehová justicia nuestra. Decía un hermano, cuando a mí me decían que Jehová era nuestra justicia, eso para mí no representaba nada. ¿Y sabe por qué no representaba nada? Porque nunca fue preparado para el evangelio. Solamente asistía a la iglesia. Pero cuando él escuchaba justicia nuestra, eso no significa nada para mí. Pero cuando él comenzó a entender, wow, se abrieron sus ojos y comenzó a entender por qué significaba que Dios era nuestra justicia. Y sabe que muchas personas en la iglesia nunca sienten agradecimiento por el Señor, ni por lo que Él hizo, ni lo admiran, ni hay adoración, porque nunca fueron preparados para el evangelio. Entonces nosotros, como que el afán de nosotros es compartirle de Jesús a las personas. Venga, le comparto de Jesús, murió en una cruz por nuestros pecados, recíbelo en tu corazón, haga esta oración. Y eso es, para nosotros eso es evangelizar, pero sabe que esa persona, aunque pueda hacer la oración, no entendió el evangelio, y por eso no hay gratitud en su corazón. Entonces, el primer principio que debemos tener para compartir el evangelio, antes de compartir el evangelio, antes se necesita algo, es que las personas conozcan la santidad y la justicia de Dios. Si antes de compartir el evangelio a las personas no les hablamos de quién es Dios, de su justicia y de su santidad, nunca van a necesitar el evangelio. Simplemente serán religiosos que vienen a una iglesia, pero de ahí no pasa. Entonces, lo primero que vamos a enseñar es acerca de la santidad de Dios. Esto va a preparar el corazón de esas personas. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos creyentes en Cristo, y escúcheme esto, escuche esto, están colocando su confianza en lo que ellos son. Ejemplo, ellos dicen, no, yo sirvo en la iglesia, yo vengo a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello, cuando venga el Señor, yo me voy con Él. ¿En quién están confiando? En lo que ellos hacen, pero no en Cristo. Entonces uno les pregunta, ¿usted está preparado para cuando Cristo venga? Me falta, todavía me falta. Quiero llegar allá, quiero llegar a esa estatura, todavía me falta. ¿En dónde están colocando su confianza? En ellos, pero no en lo que Cristo hizo en una cruz. No en la obra expiatoria y redentora de Cristo, porque confían en su espiritualidad. Aunque somos personas espirituales, no es eso lo que nos garantiza la salvación. Yo le pregunto en esta mañana, hermano, ¿en quién está confiando usted si Cristo viniera en este momento y nos presentáramos ante Dios? ¿En qué confía usted? ¿En su espiritualidad? ¿O confía en Cristo? Mire que hay algo ahí que necesitamos aclarar. Aclarar. Para salvación, la única confianza que debemos tener para salvación está en el Hijo de Dios, no en su espiritualidad. Sí debemos ser espirituales, pero no para salvación. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros entendamos cuando vamos a compartir el evangelio, que nosotros lo hayamos vivido, lo hayamos experimentado? Porque yo no puedo dar lo que no tengo.
Porque hay personas que no evangelizan. Porque hay personas que les da pena evangelizar. ¿Por qué? Le da pena decirle al vecino hablarle de Cristo. ¿Por qué? Porque él no ha experimentado la salvación. Sí, él viene a una iglesia, lee la Biblia, ora, pero él no ha experimentado la salvación. Porque experimentar la salvación es otra cosa, muy diferente. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Entonces las personas no podrán ver su pecado si primero no han conocido la santidad de Dios y su justicia, para que puedan necesitar del Evangelio. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos a ponerle bien atención, hermano, no se me vaya a distraer. Porque si usted entiende esto, va a entender la vida eterna, va a entender la salvación. Escuche, usted puede decir, yo ya he escuchado esto. No, preste atención. Romanos 3:23, conmigo. Por cuanto, ¿cuántos? Todos pecaron y están ¿qué? Yo le pregunto, ¿eso lo incluye a usted? ¿Me incluye a mí? Por cuanto todos. No me importa si usted es evangélico. Por cuanto todos pecaron. ¿Y están qué? Fuera de la presencia de Dios. Destituido, echado fuera de la presencia de Dios. Ahora Romanos 6:23. 6:23. Principios para evangelización, recuerden. Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea, ¿qué exige? Escuche esto, hermano. ¿Qué exige la santidad de Dios por el pecado? Muerte. Si todos hemos pecado, según Romanos 3:23, según Romanos 6:23, ¿qué merecemos? Usted merece morir, yo merezco morir por el pecado, porque Dios es santo. Dios no puede tener relación con el pecado. ¿Cómo creó Dios al hombre? ¿Con pecado o sin pecado? Sin pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Por cuanto todos pecaron, ¿quedan qué? Destituidos. Merecemos morir. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que nosotros merecemos, morir. Entonces, ¿para qué es el Evangelio? ¿Para qué es el Evangelio? Es para salvar. El Evangelio es la gracia de Dios a ese hombre perdido y pecador, a nosotros. El Evangelio es el remedio para el ser humano. ¿Hasta ahí vamos bien? El Evangelio es el remedio. Es la gracia de Dios, es la muestra de la misericordia de Dios. Por eso Él le dijo a los fariseos, vayan, aprendan lo que yo quiero, misericordia y no sacrificio. Eso lo vimos la vez pasada. ¿Por qué? Porque Dios lo que tiene es que misericordia. El Evangelio es la misericordia de Dios para usted y para mí. ¿Por qué? Porque estoy condenado a muerte. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, es más fácil para una persona sentir que está haciendo las cosas bien para ser salvo, que entender que solo puede ser salvo si tiene un arrepentimiento. ¿Escucharon eso? ¿Qué dije? Es más fácil para una persona sentir que está haciendo las cosas bien y que puede ser salvo por eso. Es más fácil que sentir que es pecador y que necesita un arrepentimiento, que reconoce que ha pecado, que está separado de Dios y que el Evangelio es su única esperanza, hermano.
Porque si nosotros vamos a evangelizar, necesitamos tener claro esto. Porque yo no puedo enseñar lo que no tengo, lo que no sé, lo que no he vivido y lo que no he experimentado. Cuando usted experimenta la salvación, le va a ser fácil compartir el evangelio a otros. Fácil. Porque es algo que está dentro de usted. Es algo que se vive. Es algo que se experimenta. La salvación se experimenta y se vive. Entonces, la persona necesita tener un arrepentimiento. ¿Cuántos llegaron a Jesús porque se arrepintieron? Que tuvieron arrepentimiento verdadero. La hermana, la felicito, la única entre como 100 y pico de personas que hay. ¿Sabe qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Ah? Reconocer que necesitamos a Jesús, ponerse de acuerdo con Dios, no volver a hacerlo, reconocer que hemos pecado. Mire, algunos confunden arrepentimiento con remordimiento. ¿Sabe qué es remordimiento? Morderse 2 veces en la misma parte. No. Remordimiento es sentir una tristeza y un dolor por lo que ha hecho, pero no hay arrepentimiento. Ojo, porque las personas están confundiendo eso. Sentir dolor por lo que ha hecho. Hay muchas personas que han tenido remordimiento, pero muchas personas, pero nunca hay un arrepentimiento. ¿Sabe qué es arrepentimiento? Es cuando usted y yo tenemos un conocimiento de quién es Dios, vemos la santidad de Dios, veo mi condición y le digo, Señor, tú eres santo, soy pecador, no puedo tener una relación contigo, merezco morir, pero creo en el Evangelio. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento ni siquiera es decir voy a dejar de pecar, porque hay personas que lloran, yo he visto personas llorando por lo que han hecho y uno dice, uy, está arrepentida esa persona. Al día siguiente lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque nunca hubo un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Pues entender lo que Dios es. Entender y venir a Jesús. Eso es arrepentimiento. Así no llore, pero si tiene el conocimiento claro de Dios y en su corazón lo cree, ahí ya hay un arrepentimiento. Entonces, solamente la revelación del carácter santo de Dios será lo que la persona necesita para darse cuenta que es pecador. Darse cuenta de su incapacidad de escapar del justo juicio de Dios. Eso es un arrepentimiento. ¿Usted cree que merecía el juicio de Dios por su pecado? Que no podía escapar. Ojo, porque es que no, uno dice, no, es que no, usted y yo no podíamos escapar del juicio de Dios. Hay personas que han pasado la eternidad y nunca supieron esto. Murieron sin conocer el propósito de Dios. ¿Qué le espera a esas personas? Nunca lo conocieron. Porque las personas creen que la espiritualidad los va a salvar, lo cual no es cierto. Mateo capítulo 6, versículo 33. San Mateo 6, 33.
6:33 dice así: mas buscad primeramente, ¿qué? ¿Qué es lo que hay que buscar primero? El reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién estaba hablando aquí? ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. ¿Jesús se equivoca? ¿Cuántos creen que esto es el diseño de Dios? Él dijo, más buscad primeramente ¿qué? ¿Sabe qué significa reino? Gobierno, diseño, sistema de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. O sea, lo que el Señor estaba diciendo era, ustedes primero deben entender quién es Dios, su santidad y su justicia. ¿Y lo demás? ¿Qué es lo que nosotros por lo general hacemos como seres humanos? ¿Qué es lo primero que buscamos? Las cositas de Dios, ¿cierto? La bendición. Lo primero que buscamos es la bendición, ¿no? Un buen trabajo, buena salud, casa, beca y televisor a color, ¿sí? O sea, lo primero que estamos buscando. Y el Señor dice, no. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted entiende el reino de Dios y su justicia, usted lo tiene todo. Usted lo tiene todo. Pero ¿por qué a veces no vemos eso? Porque no hemos entendido el reino de Dios y su justicia. Pero el Señor dijo, a ustedes les van a ser añadidas estas cosas. Porque la mayor necesidad del ser humano es Dios. Su justicia, conocerlo a Él, su santidad. Si una persona no entiende la santidad de Dios, jamás se va a ver pecador. Jamás va a necesitar el Evangelio. Jamás. No podrá entenderlo. Entonces el Señor está diciendo que eso es lo más importante para las personas, no son las cosas materiales. Mire, hermano, aquí ha habido, yo esta mañana decía a los hermanos, aquí han venido personas a nuestra congregación, personas que llegaron, y no les digo mentira, sin trabajo, no tenían ni qué comer, y Dios los bendijo. Hoy en día tienen sus negocios bendecidos, pero ¿sabe qué? Por aquí no los volvimos a ver. Porque ¿qué era lo que ellos estaban buscando? La bendición. Y Dios les dio la bendición. Dios los sanó. Dios los liberó, los libertó, les dio lo que pedían. Por aquí no los volvimos a ver. Mire, hermano, ¿qué es más fácil? Decirle a una persona, ven por tu milagro. Noche profética. Ay, eso, claro, eso le gusta a uno, ¿cierto? Pare de sufrir y entonces, eso es lo que yo necesito. Porque las personas no entienden cuál es la verdadera necesidad. La verdadera necesidad del ser humano es tener una relación con Dios. Y para eso se necesita entender que está separado de Dios, que merece morir y que necesita de la misericordia de Dios. Esa es la mayor necesidad del ser humano. Pero la mayoría de las personas, no todo, gracias a Dios, aquí no hay ninguno, vienen porque necesitan algo de Dios, que su necesidad sentida sea suplida. Pero el Señor dice, si ustedes entienden y buscan el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Pregunto, ¿Dios miente? ¿Dios cumple? Entonces, ¿qué hay que revisar? Si nosotros estamos escuchando bien y hemos entendido bien. Porque tal vez seguimos haciendo lo mismo.
y no nos damos cuenta. Pero el Señor cumple su palabra. Miren, hermanos, a pesar de que Job era temeroso de Dios, dice la Biblia que era apartado del mal, que era recto en todo lo que hacía, Job no conocía la santidad de Dios. Tremendo eso. Y era un hombre intachable. Intachable. ¿Sabe que hay gente afuera que no es cristiana que vive mejor que un cristiano? Excelentes esposos, proveedores, excelentes esposas, con principios. ¿Tienen esos hijos? Pero no conocen la santidad de Dios. No conocen la justicia de Dios. Job era temeroso de Dios, que hasta Dios le dijo a Satanás, tóquelo, se va a dar cuenta quién es él. Pero sabe, él no conocía la santidad de Dios. Miremos Job 42, 5 al 6. Hasta que Dios se le revela, ¿no? Se le reveló a Job. Job 42, versículos 5 y 6. Dice, de oídas te había oído, mas ahora que mis ojos te ven, por tanto que me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job tenía un conocimiento de Dios, pero Dios lo llevó a un nivel mayor de conocimiento. Y ahí fue donde cuando él pudo ver a Dios y entender, él se miró a sí mismo. Cuando él mira a Dios y lo conoce, ¿qué pasó con él? Dijo, yo pensé que yo era bueno, yo soy una porquería. Porque ¿cómo entiende uno su condición? Cuando uno conoce a Dios, no hay otra forma, hermano. ¿Usted quiere ver su condición? ¿Cómo eres usted realmente? ¿Sí? ¿Cuántos quieren conocer cómo son realmente? Levante la mano el que dice, yo quiero saber cómo soy yo. Conozca la santidad de Dios. Ahí se va a dar cuenta lo malo que somos. ¿Se acuerda que cuando un joven rico vino donde Jesús y le dijo, maestro bueno? ¿Y qué le contestó Jesús? Bueno no hay sino uno, Dios. La santidad de Dios, es importante conocerla. Bien. Entonces, cuando vamos a evangelizar a los no creyentes, debemos estar conscientes de enseñarles primero ¿qué? La santidad y la justicia de Dios antes de compartirles el evangelio. ¿Por qué mucha gente no se siente pecadora? ¿Por qué? ¿Por qué la gente dice así como estoy bien? ¿Por qué no se siente pecadora? Porque nunca han visto la santidad de Dios, ni la justicia de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 44. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 44. Conmigo, ninguno puede venir a mí, o sea, a Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está ¿en dónde? O sea, en el Antiguo Testamento. Y serán todos, ¿cuántos? Todos enseñados por Dios. Así que todo aquel
que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Vamos a entender. Jesús dijo que nadie puede venir a él si el Padre no le trae. Yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí, el Padre los trajo a Jesús? ¿Qué fue lo que el Padre le enseñó para que usted viniera a Jesús? Porque dice, serán todos enseñados por Dios. ¿Pero todos aprenden? No. ¿Hay mucho evangélico? ¿Me perdona la expresión? Que el Padre nunca los trajo a Jesús. Y que no aprendieron. Ellos pueden decir que están en Jesús, pero no están en Jesús. Porque nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trae. Entonces, si el Padre lo trajo a Jesús, ¿cómo lo trajo? ¿Qué fue lo que el Padre enseñó? ¿Qué fue lo que el Padre le enseñó para usted venir a Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo? Estar limpios. Muy bien. Lo que el Padre le enseña a todas las personas es que Él es santo y que nadie que esté en pecado puede venir o estar en una relación con Dios. Cuando el Padre le enseña eso a la persona, el Padre le está mostrando, mira, tú necesitas un Salvador. Vamos a hacer una ilustración. Venga, Camilo, un momentico. Venga, hermano Miguel. Vamos a decir que aquí está el pecador, ¿no? Tiene carita. No, mentira. Aquí está Jesús. Vamos a decir que yo soy el Padre. No, no soy tan bueno. Pero aquí está el pecador. Entonces Él viene a mí. Él quiere tener una relación conmigo. Yo soy el Padre, ¿sí? Él quiere tener una relación conmigo. Pero yo le digo, yo soy santo. Tú no puedes tener una relación conmigo porque tú eres pecador. Pero te muestro quién te puede traer a mí. Entonces, ¿lo lleva a dónde? A Jesús. Porque Jesús es el Salvador y es el camino ¿a dónde? Al Padre. Entonces, cuando el pecador viene a Jesús, Jesús lo salva y lo trae ¿a dónde? A donde el Padre. ¿Sí entendieron, hermano? Gracias. Eso es lo que el Padre enseña. ¿Sí ve que no somos salvos a través de una religión? Es solo por Jesús. Entonces el Padre le enseña al pecador que él necesita un Salvador, porque él es pecador y merece morir. Lo lleva a Jesús para que Jesús lo salve y luego Jesús lo trae al Padre. Sin santidad. ¿Por qué dice sin santidad nadie verá al Señor? Porque primero necesita ser limpiado, ser lavado por la sangre de Cristo para luego venir al Padre. No es la santidad suya, porque algunos malentienden ese texto. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces comienzan a cambiar la conducta, ¿no? Y piensan que es a través de esa santidad. Pero ese es el resultado de la santidad de Dios en nosotros. Muy bien. La santidad que nosotros vivimos es la santidad que Dios ha puesto en nosotros. Pero esa santidad, ¿quién nos la ha dado? Jesús. Porque Él nos ha limpiado. Él nos ha quitado el pecado, porque no es que el pecado nos condenaba. Entonces Él quita el pecado y nos trae a Dios, al Padre. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos estamos entendiendo el mensaje? Si alguien no ha entendido, comienzo nuevamente desde el principio. Bien. Ahora, ya vimos que lo primero, entonces,
que hay que enseñar es la santidad y la justicia de Dios. Eso es claro. No le vaya a dar el evangelio a una persona sin antes hablarle de la santidad de Dios y mostrarle lo pecaminoso que es. Amén. Así sea cristiano. Porque hay cristianos que toca evangelizarlos nuevamente. Pero otra cosa, otro principio para compartir el evangelio es la ley. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 20. Ay, Señor, se nos fue el tiempo. Romanos capítulo 5, versículo 20. Leamos juntos, dice ahí. Pero la ley se introdujo, ¿para qué? Para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué se introdujo la ley? Hay gente que dice, para mí eso no es pecado. Hay personas que dicen, ¿cómo así? O sea, si yo vivo con una persona sin casarme, tengo relaciones íntimas, ¿eso es pecado? Para mí no es pecado eso. ¿Para qué es la ley? Para mostrarle a la persona qué es pecado y qué no es pecado. ¿Cierto? Vamos a poner ejemplo de las leyes de tránsito. A mí una vez me pusieron una infracción. No sé, algo, no me acuerdo qué fue lo que hice un giro, me metí por donde no era. No sé, o estaba estacionado. Y como yo no vi la señal de prohibido parquear, yo dejé el carro ahí y me levantaron el carro. Yo, ¿y por qué ustedes? ¿Por qué ustedes me levantaron el carro? Dijo, señor, la ley dice que esto es obstrucción de la vía pública. Yo dije, yo no sabía. ¿Sabe qué me contestó el agente de tránsito? El ignorar las leyes no lo exime de su responsabilidad a pagar. ¿Para qué es la ley? Para mostrar a las personas el pecado. Mire, hace años llegó una persona a la iglesia en San Benito, allá donde nosotros nos criamos, y la persona llegó y él comenzó a escuchar la palabra de Dios. Él había sido pues bohemio y mujeriego y todas estas cosas, lo que hace el mundo. Y él empieza a llegar y empieza a escuchar la palabra. Y empezó a escuchar la palabra. ¿Y sabe qué dice él? Uy, yo no sabía que yo había cometido tantos pecados. Él no sabía. O sea, él pensaba que eso era normal. Todo el mundo lo hace. Eso es normal. ¿Qué dice la ideología de género hoy? Bravo esa cuestión. Eso es normal. Es un sentir de su cuerpo. Entonces, ¿para qué es la ley? Para decirle a esa persona, mire, esto es pecado. ¿Quién lo dice? Dios. ¿De dónde sale la ley? Del corazón de Dios, de su esencia, de su naturaleza. La ley no es algo que Dios inventó, no. La ley muestra la santidad de Dios, lo que Él es. La ley dice, no adulterarás. ¿Qué pasa si yo adultero? La ley me muestra que adulterar es pecado. Si yo adultero, ¿qué me dice la ley? Tiene que pagar porque cometiste una infracción. Si yo cometo una infracción de tránsito, ¿qué tengo que hacer con esa infracción? Pagar. ¿Cierto? Se paga. ¿Qué pasa si yo quebranto la ley de Dios? Hay que pagar.
Pero ¿qué pensábamos nosotros como cristianos? Pecábamos y entonces decíamos, Señor, perdóname, ¿verdad? No lo vuelvo a hacer. Y entonces comenzábamos a hacer cosas buenas y uno decía, ya estoy perdonado. Pero la ley dice que hay que pagar. ¿Y cómo se paga? Con muerte. Entonces, ¿para qué es el Evangelio? Es la gracia de Dios para que nosotros no muramos. Es esa gracia de Dios. ¿Alguien sabe qué es adulterar? Esta mañana alguien lo dijo. ¿Qué es adulterar? Eso, alterar la esencia de algo. Entonces, si usted tiene un vaso de leche y le echa una gotica de agua, ¿cómo queda esa leche? Adulterada, o sea, cambió la esencia. ¿De dónde sale ese mandamiento? De lo que Dios es. Dios nunca cambia su esencia. ¿Están entendiendo de dónde sale la ley? De Él. De Él. Esa es su naturaleza. Entonces la ley nos muestra qué es pecado y qué no es pecado. Por eso las personas no necesitan del Evangelio porque nunca se han dado cuenta de lo pecaminosos que son. Ahora, ¿la ley me puede quitar el pecado? ¿Cierto, no? Hay personas que tratan de quitarse en el pecado con la ley. Entonces, le pongo un ejemplo. Si usted se mira en un espejo y usted tiene un tizne acá en su cara, ¿cómo se limpia usted? Un pañito, ¿cierto? Un pañuelo, qué sé yo. O usted coge el espejo y comienza. El espejo me muestra el mugre, pero no me lo puede quitar. ¿La ley me puede quitar el pecado? No. Hay personas que tratan de cumplir la ley para quitar el pecado. Es un error, porque la ley solamente es para mostrarnos el pecado y decirnos qué es lo que necesitamos para quitar ese pecado. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Entonces, la ley no me puede quitar el pecado, pero sí me muestra el pecado. Bien, la ley no puede salvar. La ley no puede hacer limpio a las personas. Otro ejemplo es una radiografía. ¿Cuántos alguna vez se han sacado una radiografía? Yo. Mi esposa hace poquito se tomó una radiografía por la rodilla. ¿La radiografía le puede quitar el dolor? No, solamente muestra el problema. La ley solo muestra el problema. Es para decirnos, mire, este es el problema, esta es la enfermedad del ser humano. Pero no puede quitar el pecado. Pero la ley sí nos puede llevar ¿a dónde? A Cristo, que Él sí puede quitar el pecado. Entonces, si las personas tratan de guardar la ley, escuche esto, para quitar su pecado, no necesitan del Evangelio. El Evangelio para ellos no es importante y no tiene valor. Entonces, esas personas se van a perder eternamente. Eternamente se van a perder. Por eso, hermano, no juguemos con la eternidad. ¿Por qué cree usted que yo estoy compartiendo esto? Porque yo no quiero que tengamos una entretención en la iglesia. Yo quiero compartir vida con ustedes, el Evangelio, la salvación, la sanidad, lo que Dios quiere. Y explicar correctamente a la luz de la palabra qué es lo que realmente nosotros necesitamos para ser salvos. Y que usted pueda experimentar la salvación y la vida en Cristo
de una manera correcta, agradable. Usted ha escuchado, por ejemplo, lo siguiente: Dios ama al pecador. ¿Ustedes qué opinan de esa frase? Dios ama al pecador, Dios te acepta tal como eres. Eso es una gran mentira. Claro. Si Dios amara al pecador, nunca habría enviado al Señor Jesucristo. Dios ama es lo que Él ha creado. ¿Sabe qué ama Dios? La salvación de las personas. Dios no ama al pecador. Si Dios amara al pecador, no le daría la ley y le diría: mira, estás condenado. Aquí dice esto, aquí dice aquello, aquí dice el otro. No le diría: estás condenado. No se lo diría. Y tendría una relación con Él sin necesidad de Jesucristo. Ah, venga, que yo lo amo, ven. Tan lindo, mi hijito. ¿Cierto? Y si Dios ama al pecador, significa que lo acepta tal como es. Pero Dios no lo acepta tal como es. Él no puede tener una relación con Dios. Primero tiene que conocer la santidad de Dios, venir a Jesucristo, ser limpiado, y ahí sí. Esta es una expresión que está mal interpretada por muchas personas, por muchísimos. Dios sí ama su propósito de salvar a las personas, porque de tal manera que amó Dios al mundo. ¿Y se queda ahí? No, dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel. No dice porque de tal manera amó Dios al pecador, dice al mundo. ¿Qué quiere decir? Lo que Él ha creado. Lo que Él ha creado. ¿Para qué? Para que sean salvos. Entonces, lo que Dios ama es la salvación de las personas. ¿Para qué? Para que vuelvan a tener una relación con Dios como Él lo creó. Entonces la ley me muestra el pecado, pero a la vez me muestra quién me puede salvar. Amén. Vamos a dar el evangelio a las personas así nomás, de una vez diciéndole: Jesús te ama, Jesús te perdona, Jesús murió en una cruz. Nunca van a ver la necesidad del evangelio. Primero hay que mostrarle la enfermedad que tiene la persona, porque si no, nunca necesitará del evangelio. ¿Qué ha pasado con personas? Personas que tienen una enfermedad terminal y no saben. Van al médico porque sintieron un dolorcito. Le dice: usted tiene enfermedad terminal, le quedan tantos días. ¿Cómo? ¿Qué? Se quedan asombrados. Pero si es que yo estaba bien. Tenía una enfermedad y usted no se había dado cuenta. Así es el pecado. El pecado mata a la persona, la condena para siempre. Pero hay un remedio: Jesucristo, el Salvador. Amén. Oremos, hermanos. Vamos a orar. Quiero que haga un pequeño análisis, una reflexión pequeñita, así pequeñito. ¿Usted tuvo un verdadero arrepentimiento? ¿Usted vino a Jesús porque el Padre lo trajo? ¿Usted ha entendido la santidad de Dios y la justicia de Dios? ¿La ha entendido? Si usted la ha entendido, va por buen camino, hermano. Va por buen camino. Antes de tratar de cambiar su conducta, necesita entender que merece morir. Antes de cambiar su conducta.
Y es lo que quiero dejar en su corazón, hermano. Si usted no siente dolor por su pecado, si usted no siente que usted merece morir, necesita conocer la santidad de Dios. La santidad de Dios es terrible, hermano. No acepta nada, 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 ni el más mínimo error. Por eso necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Oremos al Señor, pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude. Gracias, Señor, por dejarnos ver nuestra condición ante un Dios santo, perfecto. Señor, yo merecía morir por mi pecado, pero tú me salvaste. Entendí que estaba muerto en delitos y pecados. Entendí que yo estaba bajo el juicio de Dios y no me daba cuenta. Pero necesité entenderlo. Porque ahora veo la gracia de Dios en Jesucristo. Y veo a Jesucristo como mi Salvador, como mi Redentor. Por eso lo alabo, lo bendigo, le glorifico. Exalto su nombre. Su nombre es precioso para mí. Gracias, Señor. Oh amado Dios, abre nuestros ojos para poder entender y ver realmente, Señor, qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo esto nos será dado. No estamos buscando primero las cosas, la bendición, porque ya está. Ya está la bendición. Ya está la provisión para mí, para mi esposa, para mis hijos. Ya está. Ya está hecho, Señor. Solamente es poder disfrutar del reino de Dios, de su justicia, de su gracia, de su amor, de su poder. Oh maravilloso Dios, qué sublime gracia, qué gracia tan inmensa, qué maravilla, Señor, qué prodigio, Señor, lo que has hecho, supremamente maravilloso para nosotros. Gracias, Dios. Gracias por ser mi justicia. Gracias, Señor, porque un día entendimos y venimos en arrepentimiento. Venimos a ti y creímos en el Evangelio. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos.